es evadir, muy bien, evadir la realidad. Muy bien, o sea, ¿a qué se refiere con evadir la realidad? O sea, que nosotros huimos de la verdad. De eso se trata la literatura. Segundo punto es la realidad. Muy bien. Cuando nosotros nos escapamos de la realidad, conocemos más de lo que es ahora. Muy bien. A eso se refiere con la realidad. Y el punto más importante es el conocimiento. Cuando nosotros leemos un libro, vamos a tener conocimiento. Y ahí es donde entra la literatura. ¿Y a qué se refiere con el conocimiento? Se refiere a que los libros nos enseñan a nosotros cómo debemos de hablar, cómo debemos de escribir. Si queremos ser físicos, tenemos que leer. Y ahí están los grandes libros para física, ¿no? Al igual de química y matemáticas. En este mundo todo es lectura. Todo es lectura. Si ustedes quieren aprender algo o quieren crear algo nuevo, lo primero que tienen que hacer es leer. Leer es la clave en esta vida. Y ahí es donde entra la literatura, ¿no? Van a poder encontrar libros científicos, ¿no? Para tesinas, ¿no? Libros científicos van a poder encontrar. Si les gusta algo, unas novelas como Harry Potter, ¿no? También van a poder encontrar libros. Y el cuarto punto de la literatura es el vocabulario. ¿Para qué tengo que aprender yo vocabulario? Si yo ya sé expresarme bien con las palabras que yo ya sé, ¿no? Pero ese es un error que todo el mundo comete. Piensan que saben, ¿no? Pero no es así. No es así. Un estudiante común debe de saber como mínimo 4,000 palabras. Como mínimo, ¿no? Una persona que sepa 4,000 palabras es una persona común. Una persona que sabe menos de 3,000 palabras es una persona vulgar. ¿Y a qué se le llama una persona vulgar? Son esas personas que andan por las calles como vagabundos. Son esas personas porque solamente tienen el conocimiento para comunicarse. Solamente para comunicarse. Muy bien. Ahora, señores, a ustedes les pregunto, ¿cuán grande es su vocabulario de ustedes? ¿Qué tan grande es? Si ustedes tienen un vocabulario más de 5,000 o 6,000, fantástico. Ustedes saben expresarse muy bien. Y no solamente eso, tienen un gran conocimiento. Y la lectura es muy sencilla para ustedes. Para aquella persona que sepa más de 6,000 o 5,000 palabras me refiero, ¿no? Sabe expresarse muy bien. Y no solamente eso, sabe escribir muy bien. Su ortografía es muy buena. Es óptimo su ortografía. Muy bien, señores. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué tan alto, qué tan grande es su vocabulario? ¿Cuántas palabras saben? Muy bien. Espero que ustedes, bueno, me imagino que ustedes no son vulgares, ¿no? No creo que ustedes sepan menos de 3,000 palabras, ¿no? Porque las personas que sepan solamente 3,000 palabras son esos vagabundos que andan por ahí. Muy bien, señores. Ahora, solo les recomiendo que lean. Todo el tiempo les recomiendo que lean y lean. Muy bien. Y ahí es donde entra la literatura. Muy bien. Ahí es donde entra la literatura. Muy bien. Esta es la clase número 3 de la literatura. Y hoy vamos a avanzar lo que son los géneros literarios. Muy bien. Veamos, ¿qué son los géneros literarios? Veamos. Géneros literarios. Cuando nos referimos a los géneros literarios, estamos hablando de distintos grupos o categorías mediante las cuales se clasifican las obras literarias.
En función de ello, hay diversos géneros literarios y también sus subgéneros. Muy bien. Entonces, ¿qué es un género literario? Quiere decir, cuando una obra literaria se escribe, ¿qué género tiene? ¿No? ¿Y cuáles son esos géneros literarios? Veamos. Son tres. Uno es el género narrativo, otro es el género lírico, por último tenemos el género dramático. Muy bien. Estos son los tres esenciales géneros para poder escribir una obra. Muy bien. Veamos, ¿qué es el género narrativo? Lo importante de este género es el narrador, el encargado de contar la historia a través de la narración, la descripción, la exposición o la argumentación. Este tipo de narración puede ser de diferentes tipos, como el omnisciente, el testigo u observador, el narrador en primera persona y aquellas narraciones en forma epistolar. Muy bien, entonces esto es el género narrativo. Muy bien, como su nombre lo indica, narrativo, indica narrar algo. Muy bien, a eso se refiere con el género narrativo. O sea, quiere decir contar algo que tú has vivido o has visto. A eso es lo que se refiere con el género narrativo. Y ustedes, muchas veces de nosotros hemos narrado historias, ¿no? Hemos narrado historias. Por ejemplo, no sé, un género, narrar sería, por ejemplo, cuando tú le cuentas a tu amiga, ¿no? El día lunes he ido a la universidad, pero llegué tarde porque estaba hablando con mi novio. Ese es un género narrativo. Muy bien. Pero como aquí dicen, ¿no? Muchas veces el género narrativo, el que cuenta la historia es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Omnisciente quiere decir la persona que narra, pero que no está en la narración. A eso se refiere con omnisciente. No sé si ustedes han visto la serie que da en el Canal 5, Mujer, Casos de la Vida Real, se llama. Ahí Silvia Pinar narra la historia, narra una historia al principio, narra la historia, luego ya el desenlace de la historia. Así es la narración. Como pueden ver, Silvia Pinar no está presente en la narración. Solamente ella está contando una narración. Y como pueden ver, una narración es así, contar algo. Eso es lo que es una narración. Muy bien. Muy bien. Veamos ahora cuáles son sus subgéneros de la narración. Ahí tenemos. Primero es la épica. Su forma de expresión tradicional ha sido el verso, bajo la forma de poemas épicos, cuya finalidad última es la exaltación o engrandecimiento de un pueblo. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir épica? ¿No? Como su nombre lo dice, tiene que ser algo épico, algo grandioso que haya pasado, pero hace mucho, pero mucho tiempo. Vean, o sea, la épica se contaba sobre caballeros, ¿no? Caballeros que han luchado, algo épico que haya sido. Esa es la épica. Muy bien, la epopeya, donde los personajes suelen ser seres mitológicos como dioses. Muy bien, la epopeya solamente se contaban historias sobre seres mitológicos. Muy bien, ¿quiénes son los seres mitológicos? Muy bien, como aquí dice, no pueden ser dioses
o pueden ser seres místicos. Por ejemplo, un ser místico sería la sirena. Aún no tenemos un dato concreto sobre la sirena, si existe o no. También sería el hombre lobo, el Drácula. Todos esos seres son mitológicos. No los hemos visto. Sí los hemos visto en películas, pero no existe algo verídico sobre ellos. Pero la epopeya cuenta sobre ellos. Muy bien. También sobre dioses, ¿no? Ustedes conocerán, hay muchos dioses y hay dioses para todos, ¿no? Por ejemplo, el dios de la muerte. ¿Quién es el dios de la muerte? Es el diablo, ¿no? Es el diablo. El Dios de la abundancia, el Dios que nos cuida a todos nosotros. ¿Quién es? Es el Dios que conocemos, ¿no? Cuando vamos a fallecer, vamos a ir al cielo, al Edén vamos a ir. Él es el Dios de la generosidad, ¿no? Y si nos hemos portado mal en esta vida, vamos a ir al infierno. El diablo sería, ¿no? Y hay varios dioses. Hay Poseidón, hay Ateas, hay, a ver, otro dios... Abal, ¿no? Y había varios dioses en esa época y se contaban sobre ellos. Muy bien, ahí están, como pueden ver, los dioses que existían en esa época. Muy bien, el otro, el cantar de gesta. Cuenta hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media. Muy bien, pero ¿a qué se refiere con caballeros? ¿No? En esta época se hacía obras sobre caballeros. ¿Qué era un caballero? Un caballero era un personaje que ha ido a la guerra y ha vuelto en vida para estar con su familia. Eso era un caballero. Muy bien. Pero ahora nosotros hoy en día, ¿a qué llamamos caballero? Llamamos caballero a aquella persona que es muy gentil, generoso con todos los demás. Bien, como pueden ver, aquí está, un caballero siempre llevaba un caballo y también su herramienta. No sé si han visto la película 300, ¿no? Ahí existían varios caballeros con sus armaduras, ¿no? Y ellos eran bien reconocidos porque ellos cuidaban a su ciudad y se hacían obras sobre ellos. Por ejemplo, Aquiles era un caballero, ¿no? Y incluso tiene hasta su estatua. Muy bien, vayamos al siguiente. Es el cuento. ¿Qué es el cuento? Una narración breve basada o no en hechos reales, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas. El cuento es la obra literaria más usada. Incluso lo hacemos nosotros mismos, pero no escribimos. Creamos cuentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hemos cometido un error gravísimo, ¿qué hacemos? Vamos con nuestra familia y para no decir la verdad, creamos un cuento, ¿no? Y decimos mentiras, o sea, la mentira, ¿no? Ahí va. Eso es un cuento. Decimos, ¿no? He llegado tarde porque mi papá estaba mal, tenía que cuidarle, no sé, ¿no? Entonces, ese es un cuento. Muy bien, y como aquí dice, ¿no? El cuento puede ser hechos reales, inspirada, ¿no? Entonces, ese es un cuento. Muy bien. Por ejemplo, este es el cuento más común que hemos escuchado, ¿no? O alguna vez supongo que han leído, ¿no? Este cuento, que es Pinocho, ¿no? Es un cuento sobre un niño de madera que quería ser un niño de verdad, ¿no? Y como aquí dice, ¿no? Puede ser irreal o puede ser inventada un cuento. Veamos aquí Pinocho. Es un cuento, pero no es real. Es algo inventado, ficticio. Y cada cuento tiene una moraleja. Por ejemplo, en el Pinocho,
Si han visto Pinocho, ¿qué nos dice? Nos dice que si ustedes mienten, su nariz va a crecer, ¿no? Esa es la moraleja. Entonces, o sea, que nosotros no debemos de mentir, ¿no? Eso es lo que nos dice este cuento. Muy bien, el siguiente, la más conocida, la novela, ¿no? Es realmente la más extendida dentro de la narrativa y es aquella obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte. Dice, ¿no? Entonces, la novela es lo que vemos nosotros, ¿no? Hay varones que les gusta ver novelas, no solamente a las mujeres les gusta ver novelas, ¿no? Hay varias novelas, y aquí están, ¿no? Como les puedo ver, estos libros son novelas, ¿no? Son novelas. Algunos sí se han hecho públicos, incluso se han hecho películas sobre eso. Por ejemplo, la obra de Teresa, ¿no? Es una obra literaria, pero se ha convertido en una novela. No sé si han visto novela de Teresa, es una novela mexicana, ¿no? A eso se refiere a las novelas. Y como aquí dice, ¿no? Las novelas son extensas, son muy extensas. Y generalmente las novelas es un invento, ¿no? Es un invento. Es una acción fingida por nosotros. Muy bien, a eso se refiere, una acción fingida. Y por ejemplo, las novelas coreanas, ¿cómo son? Las novelas coreanas casi siempre terminan en algo trágico que no nos esperamos, ¿no? Casi todas las novelas son así. Las novelas mexicanas, ¿cómo son? Las novelas mexicanas son más materialistas, ¿no? Que la mujer siempre busca al hombre más rico. De eso se tratan las novelas mexicanas. ¿Y qué de las novelas turcas? ¿No? Por ejemplo, de las novelas turcas, más es el apego a las familias, ¿no? Como esta esposa joven, ¿qué culpa tiene? No, el Lev, ¿no? ¿Se han visto? ¿No? Ellos más se abocan a lo que es la familia, ¿no? Entonces, cada cultura tiene diferente modo de contar una novela. Y aquí, como aquí decimos, ¿no? Es fingida la acción. Esas cosas, algunas sí van a existir en la realidad, pero muchas no. Muy bien, muchas de ellas no van a existir en la realidad. Muy bien, vamos al siguiente. La fábula, composición literaria breve, en la que los personajes casi siempre son animales que representan características humanas como el hablar. Muy bien, en el colegio siempre hemos leído fábulas. Para aprender a leer, en el colegio nos han enseñado a leer fábulas, ¿no? A veces nos han hecho comprar el libro de fábula que es la fábula de Esopo. No sé si lo tienen, lo han leído. Y como aquí dice, ¿no? ¿Qué es una fábula? Generalmente las fábulas son de animales. Ven ahí su fábula de Esopo. Todos los personajes son animales. Todos son animales. Y ahí está, por ejemplo, el león y el ratón. No es una fábula para niños que trata sobre la bondad, ¿no? Y como aquí dice, ¿no? Casi todos son animales. ¿Y qué tiene de especial la fábula? ¿No? Que nos da una moraleja. Por ejemplo, no sé si han leído la fábula de la tortuga y la liebre. ¿Cuál era la moraleja de esa fábula? La moraleja era en que nunca te confíes en lo más mínimo. Eso es lo que nos enseña en esa fábula. Y como pueden ver, como aquí dicen, ¿no? Casi siempre van a ser animales que hablan.
¿no? Que siempre hablan. Muy bien, entonces, esa es una fábula. Yo sé que ustedes han leído una fábula y, bueno, sé que han sacado buenas moralejas de ahí, ¿no? Aunque hubieran leído otras fábulas, ¿no? Hay millones de fábulas, millones de fábulas. Muy bien, vayamos con el siguiente. Siguiente, el género lírico. Otro de estos géneros es el lírico, que suele representarse en forma de verso y prosa, y son los llamados poemas. Muy bien, entonces, un género lírico son los poemas, ¿no? Casi siempre nosotros cuando hemos estado en el colegio, bueno, en el colegio nos dicen, ¿no? Que debemos dedicar un poema a la madre, a la mamá, ¿no? No está. Tenemos que dedicarle un poema y buscamos, y como pueden ver, un poema tiene versos, ¿bien? Y tiene prosas. Ya vamos a pasar que es un verso y una prosa. Y generalmente los versos y prosas forman lo que son poemas. ¿Y por qué se llama poema? Es lo que hemos avanzado ayer. Tenían metáfora, ¿verdad? Tenía simil, alegoría. Muy bien, entonces, por eso se llama poema. ¿Y qué hace un poema? Un poema expresa tus sentimientos, ¿no? Lo que sientes por una persona. Un poema también sería un verso. ¿Y un verso qué es? Bueno, un verso para ustedes sería una oración nada más. Y es lo que nosotros le decimos a nuestras novias o al novio cuando estamos enamorando, ¿no? Por ti haría todo, ¿no? Por ti bajaría la luna a tus pies, ¿no? Eso son, como pueden ver, solamente son simples oraciones, pero eso es un poema. ¿Por qué? Porque expresa un sentimiento que queremos expresar a otra persona. Muy bien, entonces, ese es un poema. Ahora sí, veamos los subgéneros. Como vemos aquí, los subgéneros primitivos, el himno, el ditirambo y el peán. Muy bien. El ditirambo, bueno, el himno. Bueno, se conoce, ¿no? El himno se refiere a los himnos que cada país tiene. Por ejemplo, aquí tenemos los himnos, ¿no? En el colegio nos han enseñado varios himnos, ¿no? Por ejemplo, canto a Baroa, canto a Santa Cruz, canto a La Paz, canto a la mamá, canto al trabajador, hay varios himnos. Muy bien. Y un himno, ¿por qué un himno es un género lírico? ¿Qué hemos avanzado ayer? ¿Se recuerdan de ayer? De la lírica. Era un personaje que tenía su lira y de fondo ponía un tema musical para que el poema sea mucho más agradable. Y lo mismo pasa con el himno, ¿no? Ahora que tenemos el himno nacional boliviano, ¿no? ¿Qué es el himno nacional boliviano? Está hecho en prosas, en versos. Está hecho en prosas y versos, ¿no? Por ejemplo, el himno nacional tiene 12 versos, ¿no? Y no solamente, pero eso, también tiene música de fondo, ¿no? Como la marcha naval, tiene música de fondo. Pues por eso se llama lírico. El ditirambo y el peán son dos acciones que ya se han perdido, ya no se utiliza mucho. El ditirambo se utilizaba para cantar. Bueno, se utiliza mucho esto, el ditirambo se usa mucho en los cuarteles, ¿no? Cuando ustedes van a correr, ¿no? No sé si algunos de ustedes han ido al cuartel, cuando hacen su trote, cantan, ¿verdad?
El instructor les dice, ¿no? El instructor primero canta, luego los demás soldados repiten, ¿no? Eso es el ditirambo. Muy bien. Cuando ustedes ingresan a las academias policiales, les va a llevar a correr y van a cantar, así el instructor va a cantar algo y ustedes van a repetir. Muy bien, están cantando algo. Y el peán es similar al ditirambo, pero el peán era cuando tú te inventabas algo y lo volvías en música, ¿no? Por ejemplo, este estilo se lleva muy a menudo en el rap, ¿no? Al hablar rápido, habla tan rápido y claro, y todo se entiende. Muy bien, entonces, eso es lo que es un ditirambo y un peán. El himno es, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? El himno. Muy bien, el siguiente. Vamos con los clásicos, el subgénero de los clásicos. La oda, la epigrama, la elegía, la sátira, ¿no? Y la ecloga. Muy bien. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, para ustedes, ¿qué es la sátira? La sátira era hacerse burla de otro personaje, ¿no? Y todos eran así, los clásicos. ¿A qué se refiere con clásicos, no? Ayer les dije, ¿no? Que era un clásico. Es algo que ya ha pasado de moda, pero aún se sigue utilizando. A eso se refiere con lo clásico. Por ejemplo, la oda, la epigrama, son comedias que se hacen. No sé si han visto, por ejemplo, la serie de Los Tres Chiflados, ¿no? No sé si lo han visto. Eso es algo clásico, ¿no? Pero como pueden ver ahí, era algo satírico ahí. Muy bien. O las obras de, por ejemplo, de Mr. Bean. No sé si lo han visto, de Mr. Bean. Era sátira ahí. Todo era sátira. ¿Y a qué me refiero con sátira? Sátira me refiero a algo que es ideal, por decirles. Bien. Si han visto, no sé, Los Tres Chiflados, van a poder ver que es algo que es una serie que cosas que no se va a poder hacer en la vida real. Esa es una sátira. Muy bien. Cosas que no vamos a poder hacer en la vida real. Muy bien. Pero, o sea, me refiero con sátira a algo que es censurado, ridículo, en simples palabras. Es ridículo, ¿no? Si, por ejemplo, en Los Tres Cifrados, todo era ridículo. Esas cosas no se podían hacerse en la realidad. Del Mr. Bean también eran ridículos, ¿no? Algo que no se puede hacer en la realidad. Es ridiculizar, ¿no? Ridiculizar, ¿no? Entonces es una sátira, ¿bien? Y eso era de género clásico. Son censuras, ¿no? Algo ridículo, algo que no va a ser cierto. Muy bien, el otro género sería los populares, ¿no? Y esto aquí viene, en lo popular viene lo que es la canción, la endecha, el villancico, la jarcha, la seguidilla, el romance y la balada, ¿no? Entonces, aquí viene lo que son la música, lo más popular, ¿no? Por ejemplo, en la música, sí o sí hay un personaje que canta, y de fondo está el ritmo, ¿no? Y hay varios ritmos, ¿no? Hay reggaetón, hay baladas, hay folclórico, todo es, por ejemplo, el tema de los carcas, ¿no? El género sería folclórico, pero su género lírico sería popular.
¿Por qué? Porque ellos son cantantes y nos cantan a todos. Muy bien, entonces aquí entraría lo que son las músicas. Muy bien, y todos hemos escuchado la música, ¿verdad? Todos tenemos un género. A otros les gusta el rock, a otros les gusta el rap, el hip hop, las chichas. Todo eso son populares, son géneros populares. ¿Por qué se llaman géneros populares? Porque todo el mundo lo escucha. Todo el mundo lo escucha. Lo escucha. Muy bien. El siguiente género es el dramático. Y como aquí dice, ¿no? El dramático cuenta según la clasificación más genérica. Es el dramático, atribuido a un problema o conflicto que suele suceder y que se establece dentro de una historia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con dramático? Generalmente dramático, como aquí dice, ¿no? Son problemas. Por ejemplo, no sé si han visto la película boliviana ¿Quién mató a la llamita blanca? Es una película de drama. ¿Por qué? Porque nos muestra la realidad, el conflicto que hay aquí en Bolivia. Otra película también, la más conocida, ¿no? Si lo han visto, es el de La bicicleta de los Huancas. Ahí había un conflicto entre las parejas. Uno era un alcohólico, ¿no? Que era el Eleuterio, ¿no? Y su mujer, la Severa, que tanto se quería casarse. Pero como el Eleuterio era alcohólico, no se casaba. A él lo que más le importaba era tomar y beber. Nada más. Le importaba su familia. Y ese era un conflicto, un problema social que hoy en día sigue existiendo. Muy bien. Y hay varios géneros así, de mucha drama. Y como aquí dice, ¿no? La drama se refiere a los conflictos y a los problemas que existen. Muy bien, este último caso, ¿no? Que está hasta en Facebook aparecido sobre la trama de esos dos jóvenes que se han suicidado de un edificio del piso 12 y ambos no eran actores. Bueno, ambos estaban participando, ¿no? En ese juego que se llama Calle 7, ¿no? Entonces, vean, esa es una drama, es un conflicto. Aún no se sabe por qué ha pasado esto. Muy bien, hay una versión que dicen que, bueno, el hombre ha asesinado a la señorita. Muy bien, entonces, esa es una drama. Muy bien, el problema conflicto. Muy bien, ¿qué más dice? Es conocido, en este caso, al diálogo entre diversas personas y podemos leerlo. Es decir, está escrito, pero también puede hacerse de forma oral y en forma de representación o bien obra, como las más conocidas obras del teatro. Muy bien, un género dramático, como aquí dice, ¿no? Puede ser tanto escrito u oral. El escrito pueden ser las obras literarias como el teatro, ¿no? O las novelas, incluso también puede ser un género dramático. Y el oral es cuando lo ponemos en práctica lo que ya está escrito. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros escribimos un poema, sería escrito. Y oral es cuando nosotros lo recitamos. Eso sería. Muy bien. Pero en la drama, más que todo se utiliza en las obras de teatro, ¿no? Donde hay mucha drama y conflicto. Por ejemplo, una de las obras literarias más conocidas sería el de Me avergüenzan tus polleras, ¿no? Ahí viene una drama y un conflicto entre las familias.
la vergüenza que sentimos nosotros al saber que nuestro padre o madre es de un pueblo. Muy bien, ahora sí, veamos cuáles son los subgéneros de la dramática, ¿no? Aquí dice, el género que más se destacan son la tragedia, personajes que se enfrentan entre sí, cuya historia suelen acabar bastante mal generalmente. Bueno, generalmente esto pasa en las novelas, ¿no? En las novelas coreanas. Como aquí dice, ¿no? El final, como aquí dice, ¿no? Los personajes que se enfrentan entre sí, cuya historia suelen acabar bastante mal generalmente, ¿no? Por ejemplo, las novelas coreanas no terminan en un final feliz, sino terminan en una drama. Otra obra más conocida que sería de Romeo y Julieta. Personajes que se amaban tanto, lo han dado tanto por el amor que al final han fallecido. Y todo por el amor. Muy bien, entonces, eso es la tragedia, ¿no? La tragedia sería cosas que no terminan muy bien. El siguiente, B, la comedia, con escenas y situaciones humorísticas o festivas, ¿no? La comedia, que nos encanta a todos nosotros y que conocemos, ¿no? Varias comedias, tenemos muchas comedias que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un video de YouTube, ¿no? Es comedia, ¿no? Pero eso no es un género dramático, porque no es una obra. Una obra dramática sería, primero se tiene que escribir en un libro, luego se tiene que exponerse. Y ahí entran las obras literarias, por ejemplo, más que esto pasa en los teatros, ¿no? En los teatros. Por ejemplo, una obra literaria también sería Mi alma se llevó el diablo. No sé si han ido a ver esa obra literaria. Es una obra literaria boliviana. Mi alma se llevó el diablo. Muy bien, es una obra literaria, es muy hermosa. Bueno, no, la verdad no sé si está en el internet, pero si está, pueden descargarlo en PDF. Es muy interesante esa obra. Es muy interesante. Muy bien. Y también tiene picardía. Tiene picardía. ¿No? A eso me refiero. Por ejemplo, películas bolivianas que sean así graciosos, que tengan comedia, sería, ¿no? Lo más actual. Bueno, lo más clásico sería La bicicleta de los Huancas, ¿no? A eso me refiero. Luego vendría lo que es el melodrama. ¿Qué es el melodrama? Tiene diversas caras, pues hay aspectos muy sentimentales que puede llevar al drama de forma algo exagerada. Muy bien. Entonces, ¿qué es un melodrama? Un melodrama es cuando tú suplicas, como que dice, ¿no? Es hacer algo, pero exagerado, ¿no? Y esto también ocurre en las novelas, ¿no? Hacen lo imposible para estar con alguien o para casarse con alguien, ¿no? Hacen lo imposible. De eso se trata lo que es un melodrama, hacer algo exagerado. Bien, como aquí pueden ver en la fotografía, ¿no? La mujer está suplicando que esté con él, que se case, que se junte, pero el hombre no quiere saber nada más sobre él, sobre ella. Entonces eso es un melodrama, hacer algo exagerado. Muy bien. Muchas veces nosotros igual hacemos un melodrama, a diario hacemos melodrama. ¿No? Por ejemplo, cuando llegamos tarde a clase, ¿qué decimos? Profe, va a disculpar, había trancadera, que mi perrito estaba enfermo, le he tenido que llevar al hospital, pues profe, perdón por eso, dicen, ¿no? Ese es un melodrama, está exagerando,
nada más. Muy bien, aunque no es bueno hacer esas cosas. Muy bien. Vamos al siguiente. La tragicomedia. En este caso, mezcla tragedia con comedia y es un subgénero largamente extendido a lo largo de la historia de la literatura. Los personajes protagonistas luchan contra la adversidad y muestran un gran dolor y el final puede llegar a ser desastroso, ¿no? Entonces, ¿qué es una tragicomedia? ¿No? Como aquí dice, ¿no? Es una mezcla entre la comedia y la tragedia. ¿Y qué más dicen? Que luchan por la adversidad. Y hay casos que el final es doloroso. Por ejemplo, aquí es donde entra la película La bicicleta de los Huancas, ¿no? Esa película boliviana que, por ejemplo, tiene comedia y tiene tragedia. Como el Eleuterio, que no le importaba a su esposa al final lo deja. Le deja el Eleuterio. ¿Y qué hace el Eleuterio? Lo primero que hace es ir al bar a tomar, nada más. Y termina en una tragedia, ¿no? Pero no en sí una tragedia total, ¿no? Al final, la Severa se casa con el Silverio, se van los dos. Es lo que tanto estaban luchando ellos, ¿no? Pero como pueden ver, esa película tiene comedia, pero también tiene tragedia. Y aquí también donde entran también las novelas coreanas, ¿no? Que al final sufren. No es un final que nosotros queramos esperar. No es un final feliz, ¿no? Bueno, hay novelas, por ejemplo, El Fénix, que es muy hermoso y, bueno, al final el Fénix termina en un final feliz. Muy bien, termina en un final muy feliz. Muy bien, entonces es una tragicomedia, ¿no? Es una mezcla entre la comedia y la tragedia. Muy bien. Y generalmente las novelas son así. Siempre tienen un poco de humor y también tienen tragedia. Tienen pero más tragedia que humor. Muy bien. Ahora sí vamos con la última, que es la farsa, ¿no? Los personajes se comportan de manera extravagante y extraña. La farsa. Muy bien. ¿Qué es la farsa? Como aquí dice, ¿no? El personaje se comporta de una manera extraña y puede ser tanto extravagante, ¿no? Y es lo que pasa muy a menudo hoy en día, ¿no? Una manera extraña y extravagante. Por ejemplo, tenemos lo que es por ejemplo, no sé si conocen a Lady Gaga, ¿no? Su forma de vestir, ¿cómo es su forma de vestir? Es raro, es extraño, ¿no? Y pero esto, ¿qué pasa con el género dramático? Generalmente estas novelas o estas películas no salen al aire porque son prohibidos, ¿no? Y hay muchas películas que son así, son prohibidos. Por ejemplo, una película que sería La Naranja Mecánica, no sé si lo han visto, pero esa película es prohibida. No es apto para, por ejemplo, para decirles, no sé, para adolescentes o para personas que tienen 28 entre 30 años. No, no es apto para ellos. Porque esta película es una película es una película común, pero a la vez en la película tiene violaciones, ¿no? Y por tal motivo es una película prohibida, como El Holocausto Caníbal.
No sé si han visto la película El Holocausto Caníbal, pero la primera película, que era prohibido ver esa película, porque la película era una película, pero esta película ha sido realizada en hechos verídicos. Por ejemplo, ahí los caníbales sí se comían a los humanos, y eso en la película eso ha mostrado, y eso era de verdad. Muy bien. Y por tal motivo esa película ha sido, bueno, la película es imposible de encontrar, porque es prohibida totalmente. Muy bien, es prohibida. Y estas películas, como digo, son farsas. O sea, no me farsa, no se refiere a la mentira, ¿no? No se refiere a eso, ¿no? Como aquí dicen, son extrañas y extravagantes. A eso se refiere con farsa. Y hay varias películas que son así. Hay muchas que son así, que no salen al aire, ¿no? Solamente ciertas personas lo pueden ver. Muy bien, porque, y generalmente estas películas o estas obras literarias no son disponibles para personas, para jóvenes. No son, no pueden salirse para jóvenes. Es por eso que son para personas que tienen ya 30 años o 40 años. A no ser que tu intelecto sea superior, ¿no? Tú tengas tu modo de pensar y puedas llegar a decir, ah, no, esta película es así y punto. Porque hay personas que ven o leen estas obras literarias y cometen perjuicio a la sociedad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Hoy en día tantos niños juegan, como ese juego clásico que es el Free Fire. No sé si han escuchado, ¿no? Un niño que le encantaba jugar Free Fire. ¿Y qué pasó? Este niño quería asesinar en la vida real, tal como era en el juego. Y lo ha logrado. ¿Por qué? Porque su papá era policía. El niño tomó el arma y le ha disparado a su propio papá. Y lo ha asesinado. ¿Y todo por qué? Por el juego. Y es por eso que estas obras literarias no salen a la luz. Muy bien, porque son prohibidas. Muy bien, señores. Entonces, eso es lo que es una farsa. Muy bien. Muy bien, señores. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Todos les quedó en claro? Muy bien. Entonces, eso es lo que son los géneros literarios. Solamente son tres, ¿no? Que aquí está que viene la dramática, la narrativa y la lírica. Muy bien. Esos son los tres géneros literarios. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta, señores? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Hola, hola. ¿Todo ha quedado en claro? Muy bien, señores. Entonces, eso es lo que son los géneros literarios. Veo que no hay preguntas, entonces, eso es lo que es los géneros literarios. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, la literatura. ¿Para qué tengo que estudiar literatura? Para saber cómo es nuestra realidad, para comprender qué es lo que estamos leyendo y qué es lo que hacemos en nuestra vida diaria. Muy bien, entonces les recomiendo a ustedes que por favor lean libros, muy bien, porque todo es literatura. En los ejercicios de matemáticas, de física,
Ahí viene lo que es literatura. Y muchos estudiantes no pueden comprender lo que es un simple ejercicio. ¿Por qué no comprenden? Porque no pueden leer. Y como no pueden leer, no pueden comprender. No asimilan qué es lo que están haciendo. Muy bien, señores. Entonces, por hoy sería todo esto.